La charla de hoy se focaliza, intenta mostrar cómo los geólogos, mediante la observación de las rocas, podemos reconstruir parte de la historia climática de nuestro planeta. Y en particular, yo he elegido una serie de acontecimientos que ocurrieron sobre la superficie de nuestro planeta hace unos 300 millones de años, acontecimientos que produjeron situaciones límites para la vida, porque durante este periodo tenemos una de las glaciaciones más importantes que ha tenido la Tierra y, en contraposición, condiciones de extrema aridez que llevaron a la extinción casi total de la vida. Yo he elegido esta representación del tiempo geológico para ubicarnos más o menos en el intervalo en que nos vamos a mover, y es entre los 252 millones de años y los 359 millones de años. Esto corresponde a lo que los geólogos reconocemos como los períodos carbonífero y pérmico. Antes de hacer una descripción de cómo era la Tierra en esos períodos, quería sintetizar cuál es la razón de por qué elegí este intervalo. Y elegí este intervalo porque, por un lado, a principios del Carbonífero, o sea, al principio del periodo que vamos a considerar, tuvo lugar el mayor evento glaciar que se reconoce sobre la superficie terrestre, durante el Fanerozoico. Fanerozoico, los geólogos identificamos al tiempo en el cual existió vida que podía ser reconocida megascópicamente. A este periodo lo vamos a denominar Ice House, siguiendo con la nomenclatura internacional. En contraposición, hacia fines del Pérmico, o sea, hacia fines del periodo que vamos a considerar, se produjo una generalizada aridificación a escala planetaria, lo que nosotros vamos a denominar greenhouse extremo. Algunos geólogos de habla inglesa también lo denominan hothouse, pero en este caso yo quiero ser concreto. Un greenhouse extremo es aquel en el cual las condiciones para la vida son muy adversas y que por lo general conllevan a una importante extinción en masa. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿de este evento paleoclimático a estas otras condiciones se pasó abruptamente o existió una transición entre ellos? Como vamos a ver enseguida, existió toda una transición entre ellos, y ese es el objeto de nuestra charla de hoy. Pero antes de comenzar a describir cómo fue la evolución climática, a mí me gustaría que tuviéramos un pantallazo muy breve de cómo era nuestro planeta en estos tiempos. En primer lugar, los continentes tenían una distribución muy diferente a la actual. De hecho, especialmente durante el Pérmico, estaban todos concentrados en una única masa de tierra que se denominaba Pangea. Esa masa de tierra derivó paleolatitudinalmente durante este tiempo, haciendo también que el clima cambiara en las diferentes regiones. Además, ocurrió la mayor concentración de masas de tierras en el hemisferio sur. Esto es muy diferente a lo que ocurre hoy en día, en donde la mayor parte de las masas de tierra se encuentran en el hemisferio norte. Por otro lado, esas masas de tierra, como vamos a ver enseguida en los mapas, se concentraban en posición polar o subpolar. Esto es muy importante porque condujo a la generación de grandes glaciares y al secuestro
así llamamos los geólogos, al secuestro de agua sobre la superficie terrestre, en forma de hielo. Además, se produjo el desarrollo definitivo de las plantas sobre la superficie terrestre. Alguien puede decirme, las plantas aparecieron un poco antes, ya aparecieron en lo que los geólogos llamamos el silúrico, pero la realidad es que eran plantas muy pequeñas y limitadas a sectores costeros. Es en el periodo en que vamos a considerar ahora, cuando las plantas invaden toda la Tierra y se produce por primera vez en la historia terrestre la formación de grandes bosques. Es más, existe casi certeza que estos grandes bosques fueron mucho más extensos de los que conocemos hoy en día. Paralelamente aparecen los primeros granos de polen de gimnospermas que nos dan un claro indicio en el cambio de vegetación. Y además, sobre la superficie terrestre aparecen por primera vez los reptiles que se expanden a lo largo de todo el Pangea. ¿Qué pasó en el mar? Se produce la extinción y o declinación de faunas marinas que habían sido dominantes, como los trilobites y algunos grupos de corales. Bueno, este es un pantallazo muy breve de cómo era la Tierra y quizás es mejor verlo en esta reconstrucción de Scotese. Aquí tenemos el Pangea con el Paleotetis, un mar interno, y observen cómo la mayor concentración de masa de la Tierra se encuentra en el hemisferio sur y que además gran parte se encuentra en posición polar y subpolar. Si a esa posición le sumamos un enfriamiento de la Tierra, esto conduce a que se hayan desarrollado grandes calotas de hielo en gran parte del hemisferio sur. Entonces habíamos dicho que al principio de los tiempos que vamos a considerar, tuvimos un evento glaciar muy importante, al que vamos a denominar Ice House, y que al final del periodo que vamos a considerar tenemos una generalizada aridificación que va a conducir a lo que nosotros llamamos greenhouse extremo. Pero ¿qué pasó en el tiempo intermedio? Este mapa se refiere a las primeras de las condiciones. Aquí tenemos representado el Gondwana y esquematizado las principales calotas de hielo. Noten que gran parte del centro y sur de América del Sur estuvieron englasadas al principio del Carbonífero, como así también el centro y sobre todo el sur de Sudáfrica, casi toda la Antártida y la mayor parte de Australia, como así también la mayor parte de la India. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se pasó de un estado al otro que son tan contrastantes? Y la respuesta es que existió toda una transición entre estos dos eventos extremos. A los diferentes estados climáticos que podemos reconocer, cada uno de los cuales duró millones de años, los vamos a denominar estados paleoclimáticos y lo vamos a numerar del 1 al 5. El estado paleoclimático 1, al que denominamos Ice House, corresponde a la glaciación que afectó al Gondwana. El estado climático 2, el Ice House terminal, corresponde al momento en que las masas de hielo entran en retracción, comienzan a fundirse y se produce una generalizada dispersión de témpanos en todas las plataformas continentales cercanas al Gondwana. El tercer estado es el estado del greenhouse, es el óptimo climático, es cuando la flora alcanza su mayor diversificación y se producen los grandes bosques. El cuarto estado, el greenhouse cálido, implica una progresiva disminución en la humedad y un aumento de las temperaturas, esto a escala global, pero no en forma sincrónica en todo el planeta. Sí se produce en forma sincrónica o cuasi sincrónica en todo el planeta el greenhouse extremo, que es el último de los estados que vamos a considerar. La charla de hoy vamos a describir entonces cómo fue esta evolución climática y cómo fueron cada uno de estos estados. El primer estado es el del Ice House.
el estado de glaciación que afectó al Gondwana, a gran parte del Gondwana, durante el Carbonífero. Aquí lo tenemos esquematizado en el mapa de Escotés, en el que además se han volcado la división política para que podamos ver cómo era la distribución según los países. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la zona ecuatorial el clima no era glaciar, sino que era templado cálido. Ahora bien, si hacemos un esquema ahora del Gondwana y representamos en color celeste y en color azul todas las regiones en las cuales existe registro de roca correspondientes a la edad de la glaciación, vemos que la glaciación tuvo una amplia dispersión. Yo he señalado con estrellas todas las cuencas, todas las localidades en donde existen evidencias incontrastables de acción glacial. Ahora bien, ¿a qué llamamos los geólogos evidencias incontrastables? Vayamos a la primera, los pavimentos estriados. Los pavimentos de roca estriado se producen cuando el hielo se moviliza sobre un sustrato rocoso. El hielo lleva en su base lo que los geólogos llamamos clastos, es decir, trozos de roca, y esos trozos de roca pulen y surcan el basamento, las rocas infrayacentes, produciendo este tipo de formas que se denominan pavimentos estriados y que son una evidencia incontrastable de actividad glaciar. Estos pavimentos estriados se observan en todas las cuencas en las que yo puse estrellas en el mapa anterior. Yo he colocado aquí simplemente algunas fotos sacadas de la bibliografía de diferentes lugares, desde, por ejemplo, en Omán, en Uruguay y en Australia. Pero son innumerables los lugares en donde se presentan estos pavimentos estriados. Ahora bien, ¿tenemos en Argentina este tipo de evidencias? Sí, las tenemos y las tenemos muy bien. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Este es un detalle, es una foto de detalle de un pavimento estriado que se encuentra en el Carbonífero cerca de la localidad de Jáchal, en San Juan. Sobre esta roca se desplazó en su momento el hielo, produciéndose estas estriaciones. El afloramiento es mucho más grande, simplemente es un detalle. Y esta otra foto es un clasto, o sea, un fragmento de roca de la misma localidad. Pero este clasto no se encuentra en la roca de base, sino que se encuentra en los depósitos glaciales superpuestos al pavimento. Quiere decir entonces que la actividad glaciar, que el rozamiento, no solo pule y estría y surca a las rocas de basamento, sino también a los fragmentos que son utilizados como herramientas por el glaciar para producir el pavimento glaciar. Las dos fotos de abajo corresponden a la misma localidad. Esto es en inmediaciones de la localidad Barreal, y me interesa mostrarla por lo siguiente. Lo que se observa aquí es un depósito glaciario. Este es un gran clasto que fue transportado por el hielo, y existen un montón de clastos que también fueron transportados con el hielo. Cuando observamos en detalle este clasto, vemos que también está estriado y facetado. La diferencia con los casos anteriores es que esto no es la roca de base, sino que es un depósito glaciar que ha sido estriado y facetado por un reavance glaciar. O sea, a los geólogos esta situación, a la que describimos no como pavimento estriado, sino como pavimento de bloques estriados, claramente nos indica que hubo un retroceso y un posterior reavance glaciar que produjo la estriación y el pavimento sobre sus propios depósitos previos. Esto es la misma situación
cerca de la localidad de Háchal, en San Juan. Este es un pavimento estriado, pero las estriaciones no están sobre una roca más antigua, sino que están sobre propios depósitos glaciares previos. Esto es importante porque nos permite entender que el evento glaciar no fue único, sino que hubo retrocesos y reavances glaciares durante este intervalo. Los pavimentos estriados, lógicamente, no son la única evidencia. Otra importante evidencia son lo que los geólogos llamamos diamictitas. La diamictita es un tipo de roca caracterizada por su pésima selección granulométrica. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando un glaciar avanza y transporta sedimentos, actúa como una topadora. Esto es, arranca fragmentos de rocas y mezcla todas las granulometrías. El transporte del viento o el transporte fluvial es capaz de seleccionar, de transportar determinadas granulometrías, por lo que sus depósitos se encuentran mejor seleccionados que los depósitos glaciares. Las diamictitas son, pues, otra evidencia de actividad glaciar importante. Se observan también en todas las localidades en las cuales yo puse estrellas, desde Namibia, Sudáfrica y, por ejemplo, en la República Argentina, en diferentes unidades, que no es el caso quizás nombrarlas ahora, en lo que ya las formaciones Guandacol y el Imperial. Antes de continuar con el análisis de la glaciación, yo quiero rendir un homenaje a estas dos personas. Una de ellas es Guillermo Bodenbender. Guillermo Bodenbender fue un naturalista, pero claramente un geólogo, que nació en Prusia en 1847 y va a morir luego de una larga vida en Argentina en 1941. Forma parte de ese grupo de naturalistas que llegó al país hacia fines del siglo XIX y que tanto contribuyó al desarrollo de nuestra ciencia. En el caso de Bodenbender, sería muy largo enumerar sus actividades, pero hay un punto que quiero destacar. Bodenbender, en su trabajo de 1898, habla que identificó depósitos glaciares en rocas de edad carbonífera. En ese momento, afirmar algo así era, yo no sé si temerario, pero por lo menos en el hemisferio norte ni se había pensado en esa posibilidad. Y no fue solo Bodenbender, existieron muchos otros geólogos trabajando en Argentina que llamaron la atención sobre esta característica, desde Stappenbeck, Keidel, Dutoit en Sudáfrica. Por eso, Guillermo Bodenbender fue además profesor de la Universidad de Córdoba y fue académico de esta academia, uno de los académicos fundadores. La otra persona a la que me quiero referir es el doctor Arturo Amos. A fines de la década del 70 y principios de la década del 80, la UNESCO y la Unión Internacional de Geología financiaron un proyecto internacional para mejorar el conocimiento del Paleozoico superior de América del Sur. Dentro de ese proyecto, uno de los que los lideraron fue el doctor Arturo Amos. Y el doctor Amos se concentró en no solo o principalmente en el estudio de los depósitos glaciares y estableció contactos con geólogos ingleses, americanos y de otras partes del Gondwana que permitieron comenzar una interrelación y una mejor comprensión de la glaciación a escala global. Otro mérito descollante del doctor Amos fue el haber formado un grupo de discípulos. Por ejemplo, el doctor Oscar López Gamundi, que es uno de los expertos más reconocidos de depósitos glaciares en el Paleozoico superior de Argentina, hizo su tesis doctoral sobre la glaciación en Argentina. Mi esposa Silvia Cesari trabajó en palinología de depósitos glaciares y posglaciares. Yo pertenezco a esta generación, pero luego continué trabajando con colegas de la Universidad de Buenos Aires, entre quienes quiero destacar a Sergio Marenzi y a Alfonsina Tripaldi,
Y esta última foto representa la última generación. Este es el doctor Alonso Muruaga, quien realizó su tesis doctoral sobre reconstrucción de fiordos durante el Carbonífero, y es hoy en día investigador asistente del CONICET. En la década de 1980 se hablaba de que la glaciación había durado aproximadamente unos 60 millones de años. Se tenía la noción de que la glaciación no podía haber sido continua, pero no se podía ver, no se reconocían aún perfectamente cuáles habían sido los eventos glaciales. Posteriormente, los estudios en nuestra área, en Argentina, permitieron reconocer 3 episodios glaciarios principales por depósitos interglaciarios y disminuir un tanto la edad de la glaciación, ya que en Sudamérica no se extendía tanto como se pensaba originalmente. Y ahora que seguimos trabajando, encontramos que estos periodos glaciares se pueden dividir a su vez en intervalos glaciales más pequeños. Lo que quiero decir es que a medida que aumente el conocimiento, cada vez entendemos mejor la glaciación, lo que llamamos los geólogos la glaciación gondwanática. Y en este sentido, un proyecto que tuvimos en común con la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Buenos Aires, yo creo que ayudó mucho, por lo menos ayudó muchísimo a nosotros a entender mejor la estratigrafía glaciaria, o sea, cómo habían sido los procesos glaciarios, cuál era su edad. Y en este sentido, el grupo de la Universidad de Wisconsin, dirigido por el doctor John Ippel, también un experto en glaciación en el Gondwana, nos ayudó mucho a mejorar nuestro conocimiento, sobre todo en esta persona, el doctor Eric Gulbranson, que realizó las primeras dataciones en nuestro país uranio-plomo sobre zircones de alta calidad, de alta resolución. Esas dataciones a nosotros nos permitieron conocer la edad con precisión de los depósitos glaciarios y fueron el comienzo de lo que señalé en la imagen anterior, de poder separar los diferentes eventos. La doctora Lindsay Henry efectuó reconstrucciones de paleofiordos y por el lado argentino, la doctora Patricia Ciccioli y Ana Tedesco efectuaron diferentes investigaciones en común con el grupo de trabajo, sobre todo enfocada a la sedimentología de la transición glaciar-posglaciar. Quiero además referirme a la doctora Valeria Pérez Noinace, quien, si bien no formó parte del grupo, efectuó importantísimas investigaciones palinológicas que permitieron confirmar en ese momento la existencia de 2 eventos glaciares diferentes. Entonces, esto es un poco la reconstrucción paleogeográfica de Sudamérica, del sur de Sudamérica, durante el estado de Aihaus, es decir, durante el primero de los estados climáticos. Los colores marrones, marrón verdoso señala las áreas positivas, esto esquematiza las calotas de hielo, y las zonas blancas corresponden a áreas deprimidas, a lo que los geólogos llamamos cuencas, que es a donde se produce la sedimentación. Ahora bien, si comparamos este mapa con el siguiente, que ya corresponde al Icehouse terminal, al estado 2, vemos que la única o la más importante diferencia se observa al oeste de Sudamérica. Esto representa hoy en día las sierras pampeanas, en gran medida las sierras de Córdoba. Al oeste de las sierras pampeanas la glaciación desaparece. Pero todavía el hielo existe en Brasil y al este de las sierras pampeanas. Si comparamos los dos mapas, ahora se puede observar mejor. ¿Pero por qué ocurre eso? Eso ocurre porque el Gondwana tuvo una deriva continental, o sea, no se quedó quieto en todo este tiempo. Este es el Gondwana. Aquí es una forma de representación, se representa la posición de los polos según los millones de años, y al principio de todo, durante el Icehouse, el polo se encontraba más o menos por aquí. Por lo que nosotros nos encontramos en una posición polar a subpolar. Pero hacia el
finalización del Ice House en el estado climático 2, el polo se encuentra ahora más cerca de la India, ya muy lejos del oeste de Sudamérica, lo que favorece la deglaciación en este sector, pero todavía siguen condiciones glaciarias en Brasil y obviamente en Sudáfrica y la Antártida. Ahora, ese Ice House terminal, esa finalización, ese comienzo de la finalización de la glaciación, ¿qué rasgos tuvo? En primer lugar, un marcado ascenso del nivel del mar en todas las cuencas del oeste argentino. Se formaron fiordos y sistemas glacialacustres. O sea, obviamente, al fundirse grandes masas de hielo, se produjo un aumento del nivel del mar. Ese aumento del nivel del mar tiene escala planetaria. Y en el único lugar en donde no puede observarse es en las zonas que continúan englasadas debido a la presencia de hielo. Además, se produce un amplio registro de fangolitas, o sea, de rocas de grano muy fino, laminadas con dropstone. Ahora vamos a ver enseguida qué son los dropstone. Esto fue una característica propia de glaciación. Paralelamente se renueva la vegetación y aparecen los primeros registros de polen junto a muy delgados bancos de carbón. Este último punto es importante cuando hablemos con el periodo siguiente, porque el hecho de que los bancos de carbón hayan sido muy delgados claramente indica de que no había todavía suficiente desarrollo de áreas boscosas como para favorecer la formación de grandes depósitos de carbón. A mí siempre me gusta comparar el antiguo con el actual. Esta es una reconstrucción de una parte del oeste argentino, nuevamente áreas positivas, nuevamente cuencas. El mar, durante este estado, inundó todas las cuencas debido a que aumentó el nivel del mar, de la misma manera en que la deglaciación pleistocena produjo en Chile la formación de fiordos al producirse la inundación de valles glaciarias previamente formados. Pero obviamente esta glaciación pleistocena, que es enormemente más moderna, en escala es incomparable a la glaciación que estamos viendo aquí, que es mucho más importante. Yo dije recién que la presencia de fangolitas laminadas y de dropstones es una evidencia de la deglaciación. Este esquema creo que nos va a permitir entender rápidamente a qué me refiero. Si nosotros tenemos una calota glaciar y esa calota glaciar entra en retroceso, comienza a producirse fusión de los hielos y el desprendimiento de una gran cantidad de témpanos. Estos témpanos llevan dentro de sí los mismos clastos que tenía el glaciar y que anteriormente dijimos que esos clastos o fragmentos de rocas eran utilizados para generar los pavimentos estriados. Quiere decir que los clastos llevados dentro de los témpanos, al producirse la fusión de los témpanos, van siendo lentamente liberados y caen al fondo marino. Este fondo marino, en condiciones normales, estaría formado solo por sedimentos de grano fino, es decir, por fangolitas laminadas. Pero como consecuencia de la presencia y la fusión de los témpanos, se generan los dropstones, clastos caídos. Quiere decir que durante la deglaciación, solo durante la deglaciación, tengo la sedimentación marina normal más los dropstones. Cuando la deglaciación se termina, los dropstones desaparecen. Este es un ejemplo cerca de la localidad de Guandacol, en la Sierra de Mas, en La Rioja, de un gran dropstone granítico. Esta roca debe tener unos 310 millones de años de antigüedad, de un gran dropstone granítico que impactó contra un fondo fangoso como el que he descrito anteriormente. Y en este esquema yo representé cuál sería la evolución que esperaríamos encontrar. Yo en este esquema hice un glaciar, no lo hice en contacto con el mar, podría haberlo hecho en contacto con el mar, no lo hice en contacto con el mar. Se produce la fusión de hielo, el mar aumenta su nivel, se produce el desprendimiento de témpanos, estos témpanos generan dropstone,
Pero llega un momento en que el hielo ha retrocedido tanto que ya no está en contacto con el mar. Y entonces la sedimentación marina o de fiordo es normal, son sedimentos finos y desaparecen totalmente los clastos caídos. Quiere decir que entonces los geólogos podemos también tener una idea de en qué momento se produce la desvinculación del hielo con el mar. Y como he dicho antes, otra característica de este periodo es la aparición de granos de polen monosacados, granos de polen bisacados, de esporas y de algas. O sea, este periodo comienza a diversificarse la flora. El estado climático 3 es el greenhouse, es el gran mejoramiento climático, la flora tiene una gran diversificación, se generan los grandes bosques y es el periodo de generación de carbones en América del Sur. Durante estos tiempos, además, todas las zonas inundadas comienzan a ser rellenadas por deltas y otros tipos de sedimentos dentro de estos ambientes de fiordos y lagunas. Lo más interesante quizás de este periodo son los carbones. Esta es una foto tomada sobre la Ruta 40 entre la localidad de Hachi y la localidad de Huaco. Hay 3 niveles de carbón en este sector, 1, 2 y este es el tercero. Fíjense que están en posición subvertical. Obviamente no se depositaron así, o se depositaron, estaban horizontales, pero los movimientos resultantes del alzamiento de los Andes los pusieron en posición vertical. Este es un punto importante por lo que vamos a ver enseguida. En un reciente trabajo, nosotros hemos hecho una recopilación de todos los carbones de edad carbonífera, no de los carbones terciarios, por ejemplo, que se encuentran en Río Turbio, esos son mucho más modernos, los carbones de edad carbonífera que tenemos en esta región. Y observen que estos carbones serían los rectángulos pintados en rojo. Hay una gran cantidad de minas. La mayoría son laboreos, o sea, son minas muy poco desarrolladas, pero algunas produjeron carbón, especialmente entre los años 1943 y 1959, como resultado de la crisis energética que tuvo lugar y continuó después de la Segunda Guerra Mundial. Estos carbones no son carbones de alta calidad, son subbituminosos a bituminosos y tienen 2 grandes problemas. Primero, que su calidad no es alta. Segundo, que producen una gran cantidad de ceniza. Y la tercera característica es la que vimos en la foto anterior. Están en posición vertical, por lo general, o sumamente inclinadas, y su laboreo es muy complejo. Sin embargo, algunas de estas minas, por ejemplo, la mina La Negra, produjo más de 1,5 millones de toneladas entre los años 1943 y 1955. Cuando estos carbones incorporan cada vez más fango, se los denomina pelitas carbonosas o fangolitas carbonosas, que son los recuadros en amarillo que observamos aquí. Genéticamente están relacionados los carbones en tiempos también, pero difieren en que tienen más material sedimentario y todavía menos calidad como carbón. Sin embargo, son justamente estos carbones o pelitas carbonosas de muy mala calidad las que hoy se explotan económicamente, no como carbón, sino para la obtención de caolinita. Una mina se denomina Maná, que está en La Rioja. Lo que se observa aquí son capas de fangolitas carbonosas con delgadas intercalaciones de carbón. Esta roca se quema y una vez que se quema, se la calienta, inicia una combustión espontánea y lo que queda es la caolinita, la arcilla blanca, que luego se usa para cerámicos. Y de estos carbones y estas pelitas carbonosas se han recolectado una gran cantidad de material fosilífero de plantas. Estos son licópsidas arborescentes, estos son ya especies con este porte totalmente extinguidas, géneros extinguidos. Estos grupos tenían como característica que su superficie tenía
este diseño que corresponde a la inserción de las hojas. Además, no justo estos ejemplares, pero algunos ejemplares asociados desarrollan anillos de crecimiento que ya indican estacionalidad y se presentan junto a un grupo muy importante de flora de mucho menor porte, de lo que podríamos de alguna manera llamar el sotobosque. En Brasil tuvieron mucha mayor suerte con los carbones. Allí los carbones están en posición horizontal, subhorizontal, son más espesos y tienen mejor poder calorífico, e incluso algunos de estos carbones tienen importante cantidad de querógeno. En algunos yacimientos la roca se muele, se destila y se pueden obtener hidrocarburos. Los brasileños están muy avanzados en ese sentido. Lo importante que quiero destacar aquí es que los carbones se formaron en condiciones climáticas específicas. No en la glaciación, no en la deglaciación, no en el estado 2, sino en el estado 3, cuando el clima fue suficientemente húmedo. Luego, como vamos a ver enseguida, la humedad comienza a declinar y ya no es propicia la generación de carbono. Ese estado es el estado 4, al cual vamos a llamar greenhouse cálido. Desaparecen los carbones y aparecen los bancos rojos. Ahora enseguida vamos a ver qué son los bancos rojos. Se produce la declinación de las licópsidas, o sea, de alguna de las plantas que vimos en la imagen anterior, y tomaremos una transición a otro tipo de flora dominadas por glosopteridades. O sea, cambia la vegetación. Lo más importante probablemente es el inicio del vulcanismo. O sea, fíjense que hasta ahora no hemos hablado de actividad volcánica. Sin embargo, en este periodo comienza a haber una importante actividad volcánica a lo largo de todo el oeste de América del Sur y comienzan a generarse lo que yo llamo protoandes, y finalmente aparecen calizas, rocas que hasta ahora no habían aparecido porque el agua era muy fría, no había organismos para que pudiera efectuar bioconstrucciones. Aparecen calizas y depósitos de manglares, también de climas mucho más cálidos en este periodo. Este es el mapa paleogeográfico. Fíjense que casi no hay glaciación, solo hemos dejado aquí algunas que se conectan a África. Estos son los bancos rojos, los habrán visto por toda la Argentina. No todos los bancos rojos que ustedes vean en la Argentina pertenecen a este estado climático. Los bancos rojos, en el caso nuestro, el que estamos hablando ahora, indican un cambio de condiciones de mayor aridez. Y como les decía, estas floras que describimos antes en los carbones comienzan a ser reemplazadas por otros tipos de hojas más lanceoladas, más alargadas, que se conoce como flora de Glossopteris. Pero quizás el rasgo más importante es que los sedimentos marinos que estaban en el oeste tengan aquí en esta parte hay dos esquemas. El esquema inferior representaría, por ejemplo, los estados 1, 2 y 3. Fíjense que lo que es hoy en día la cordillera de los Andes era totalmente mar. Por efecto de movimientos tectónicos comienza a haber deformaciones tectónicas, plegamiento y flayamiento, y comienza a elevarse estas rocas y se sobreimpone vulcanismo. Esas rocas que se van a depositar sobre las secuencias elevadas son fluviales, indicando que ya estamos emergidos. Aparecen calizas, que en esta foto es la zona gris, y sobre ellas un importante vulcanismo. Lo interesante de estas calizas es la presencia de bosques que hemos encontrado en la cordillera. Estos bosques, muy antiguos, de edad carbonífera obviamente, presentan características que han estudiado los paleobotánicos adaptativas, que indican que se encontraban inmersos en ambientes de manglares, o sea, en ambientes ya que necesitan mayor temperatura. Finalmente vamos a pasar al estado 5, el greenhouse extremo, el vulcanismo y los protoandes. Es una de las características más importantes en nuestro caso.
el desarrollo de una faja árida en el oeste del Gondwana y la extinción permotriásica al final de este estado. Fíjense, han desaparecido totalmente las masas de hielo. En B corta quiero representar el vulcanismo, y estos cuadrados que ustedes ven de color amarillo significan mares de arena, depósitos de mares de arena. Para los geólogos, los mares de arena son los grandes desiertos comparables al Sahara. Quiere decir que ahora, en vez de tener glaciación, tengo casi lo contrario, grandes desiertos. Esta imagen la vimos recién. Este vulcanismo crea un área elevada en lo que antes era mar, sobre la que se van a depositar calizas, y hacia el este comienzan a desarrollarse grandes desiertos, no solo en Argentina, no solo en Sudamérica, sino que es un periodo de desarrollo de desiertos a nivel global. Eso no quiere decir que todo el planeta estuvo cubierto de desiertos, no, sino que hubo una mayor cantidad de desiertos, mucho mayor de la que tenemos hoy en día. Y en este punto yo quiero recordar a 5 personas con las que he trabajado en estas áreas, en estos tipos de depósitos. El primero es el doctor Roberto Caminos, que ya no está entre nosotros. Yo tuve el honor de trabajar con él en la década del 80, poco antes que falleciera. El doctor Caminos me enseñó muchas cosas, pero una cosa que me enseñó es a ser prudentes con la evaluación de la edad de las rocas. Un excelente geólogo regional, y con él recorrimos muchos de estos estratos rojos, separando estratos rojos de diferente edad. Con él, el doctor Luis Fouquet. Con Luis también fue un gusto, un placer trabajar, un gran geólogo regional que me ayudó muchísimo en la comprensión de estas secuencias. Y luego, específicamente desde el punto de vista sedimentológico, venimos trabajando ya desde la década del 80 con Luis Spalletti, con Ferran Colombo y también con otros colegas de la Universidad de Barcelona, no solo en el estudio de la glaciación, sino también en el estudio, no solo en el estudio de los ambientes eólicos, sino también de la glaciación y toda la transición. También así ellos han aportado muchísimo al conocimiento de esta secuencia. Y finalmente quiero referirme a Alberto Caselli, quien efectuó una excelente tesis doctoral, muy compleja, porque a él le tocó separar los bancos rojos correspondientes al estado climático 4 y al estado climático 5, que fue una tarea muy ardua, pero enormemente importante. Bueno, los depósitos eólicos en el campo los vemos como estas capas frontales, cruzadas que ustedes ven, que es el frente de las dunas. Aquí hay otros ejemplos. Nosotros tuvimos la suerte que entre los depósitos eólicos se generan lo que se denominan barreales. Debido a la gran actividad volcánica, en esos barreales se depositaron depósitos de lluvias de cenizas por la eruptividad explosiva. Estos depósitos de lluvia de ceniza, aquí hay una ampliación, los pudimos datar usando uranio-plomo y nos dio esta edad, 252 millones de años, a un paso de la extinción permotriásica de 251 millones de años. Bueno, ¿qué fue la extinción permotriásica? Podríamos hablar muchísimo de la extinción permotriásica, pero yo la quiero resumir en 4 puntos. Primero, el 57 al 90% de los géneros marinos desaparecieron. Y se calcula que el 90% de las especies. No sé si ya lo dije, porque quería no olvidármelo, si lo dije, lo diré 2 veces, pero no encontré la cita de un trabajo en el cual se dice muy bien que en el límite permotriásico la vida en el planeta estuvo a 10 minutos de desaparecer. El 70% de las familias de tetrápodos en ambientes continentales desaparecieron totalmente. Si bien la flora de Glossopteris no sufrió una extinción total,
sí prácticamente desapareció y fue rápidamente reemplazada al mejorar el clima por la flora de dicroides. El calentamiento global se calcula, existen diferentes valores, pero un valor conservativo sería 17 más menos 5 grados centígrados. La superficie de los océanos depende de la posición latitudinal entre 21 y 36 grados centígrados, y se postula una acidificación del océano durante la última fase de la extinción. ¿Cuál fue el origen de este desastre? Sintéticamente, lo que se piensa como más probable fue la inyección de gases invernaderos debido a actividad volcánica. Otra posibilidad fue la liberación de metano desde el permafrost y los clatratos que se formaron, que ya estaban transformados en rocas durante la glaciación, y luego la liberación de dióxido de carbono por intrusiones magmáticas. Bueno, como comentario final, yo creo que lo que podemos extraer, o por lo menos lo que yo extraigo, es lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que la vida es frágil en nuestro planeta y que el clima es una variable. Para los geólogos no hay ninguna novedad decir que el clima es una variable, y yo creo que para el común de la gente tampoco. Pero fíjense que esta charla que hemos tenido demuestra que esta variable toma a veces valores extremos, sumamente positivos para la vida o extraordinariamente negativos para la vida. Por lo tanto, el clima puede imaginarse como un termómetro, como el termómetro de la Tierra. Cuando sufre variaciones es porque algún problema hay. Y esos problemas pueden encontrarse directamente relacionados a la dinámica terrestre. Por ejemplo, cuando hablamos hoy del Pangea y de las grandes masas de tierra en posición polar, no es difícil imaginar que luego de la deglaciación van a producirse eventos de extinción por la propia configuración de los continentes. Ahora bien, hoy en día la situación es distinta, porque nunca el planeta tuvo organismos tan desarrollados como nosotros, capaces de introducir perturbaciones en tu atmósfera, superficie terrestre, océano y consecuentemente en el clima. O sea, tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que nosotros también terminemos induciendo algún fenómeno de extinción. Bueno, ya, y agradeciéndoles a todos su atención, quiero también agradecer a todos aquellos que hicieran su tesis doctoral conmigo o a los cuales dirigí durante su ingreso al CONICET, y decirles que yo también he aprendido muchos de ellos. Muchas gracias. Yo le quería hacer una pregunta y le pido disculpas por la ignorancia en el tema. El vulcanismo hacia el final del periodo que usted estuvo describiendo, ¿se vincula con procesos de subducción o no? ¿Han sido independientes de eso? Bueno, no, la pregunta que acaba de hacer no es para nada ignorante, al contrario, es una pregunta muy interesante. Tiene dos periodos, un periodo de subducción y un periodo de extensión ligado al desmembramiento del Gondwana. Ahora, ese vulcanismo, estratigráficamente los geólogos le llamamos Choijoy, y yo aquí no me quise extender, pero ese vulcanismo con el doctor Spalletti hemos postulado que es en gran medida o coadyuvó a la extinción permotriásica. Fue uno de los vulcanismos que coadyuvó a esa extinción. Quería hacerte una pregunta, comentario en relación a que estaba acá Alieto Guadagni, me pareció que estaba, o había un Alieto por lo menos, y Alieto Guadagni hizo hace un tiempo, bueno, muy preocupado por los temas de educación, hizo varios comentarios, trabajos periodísticos sobre la interpretación de las evidencias respecto del cambio climático que estamos viviendo. Y me acuerdo vagamente que hacía alusión a las floras del carbónico. No, ese es el contexto. La pregunta es, ¿estás avanzando con tu tipo de gente en
en llevar las experiencias, las interpretaciones sobre los cambios morfológicos, sedimentológicos. Primero, a la tectónica. Y segundo, al cambio climático en sí, que es un área donde hace mucha falta el aporte sólido, riguroso, lejos de la fantasía, y en un lenguaje llano, como el que vos también estás mostrando en esta charla. Sí, yo, fíjate que traté de evitar mucho la tectónica, incluso solo la puse al final cuando hablé de los protoandes, y eso es porque de alguna manera iba a hacer que la charla se vuelva mucho más extensa. Pero como bien decís vos, es imposible desmembrar, o sea, separar las variaciones climáticas de las evoluciones tectónicas. Y cuando hablamos de tectónica, hablamos de sierras, hablamos de alturas, hablamos de microclimas. Lo que yo hice fue, fíjate, una síntesis muy general, muy global, pero sin duda, yo por ejemplo, no quise detenerme ahora, pero en el Bajo de Belice, en San Luis, para el límite carbonífero pérmico, tuvimos condiciones climáticas que eran un poco diferentes a las que describí acá. Y bueno, porque eran zonas que estaban contra las sierras y que tuvieron circulaciones de viento y humedad locales. Sí, sí, te entiendo. Es un trabajo enorme. Yo, por supuesto, voy a mirar por el lado de las faunas y de la extinción, especialmente lo que decías al final de la charla con el tema de los clatratos y las emisiones de metano. Yo leía el otro día en los diarios que en este momento se están produciendo emisiones de metano en el océano cerca de la Antártida. ¿Cuánto tenemos que asustarnos de eso hoy? Si la temperatura del agua del océano sigue subiendo, mucho. Ok. Es como para paralelizar lo que pasó hace 250 millones de años. Mira, yo me asustaría mucho. O sea, no me asustaría, me asusta mucho. ¿Sí? Porque eso puede ser el disparador de una reacción en cadena. Porque empieza a ser llevado a la atmósfera, aumenta un poco el efecto invernadero, se acelera la temperatura y es una reacción en cadena. Lo que habría que preguntarse, pero no quiero ser muy negativo, habría que preguntarse en qué punto uno ya cruzó el límite. Porque hay un punto en el cual uno ya se disparó el efecto invernadero y ya es muy difícil pararlo. Pero bueno, seamos más optimistas y pensemos que está bien. Mil gracias, mil gracias. No, por favor. Hay una pregunta en el chat de Julián Tobal, dice Limarino, le hago una consulta respecto a las teorías finales que fueron propuestas al explicar el cambio, principalmente a la segunda, en donde nombró a gases liberados del permafrost. ¿Tiene alguna palabra para decir al respecto o alguna sugerencia donde leer un poco más? Sí, hay trabajos que se han ocupado mucho del permafrost. Mi opinión es que a lo mejor no fue cuantitativamente tan importante, porque ya no había tanto permafrost en esta época. A veces se mezclan un poco las cosas y dice el permafrost de la deglaciación, sí, pero ya la glaciación prácticamente no existía y había sido hace muchos millones de años. Pero puede haber sido sí un factor coadyuvante en zonas que estuvieron en posición más polar, no digo que no. Pero sí, hay mucha bibliografía, yo te conozco, yo después te la acerco.